A continuación, nos acompaña Maribel Corman Lynch, consultora internacional de primera infancia, quien nos acompañará en la moderación de la conferencia magistral titulada Los currículos abiertos y flexibles, sus contenidos de respuesta a la diversidad cultural. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. María Victoria Peralta Espinosa, de nacionalidad chilena, educadora de párvulos de la Universidad de Chile, profesora de Estado en Educación Musical, magíster en Ciencias de la Educación, mención Currículum de la Universidad Católica de Chile, magíster en Ciencias Sociales, mención Antropología Sociocultural, Universidad de Chile, y doctora en Educación, Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Es especialista en materias de cultura y currículum en educación infantil e historia en educación infantil, áreas desde las cuales ha producido investigación, más de 15 libros y numerosos artículos. Cuenta con una amplia experiencia en el campo de la educación infantil, desde donde se ha desempeñado y o asesorado a diferentes organismos de docencia y ejecución a nivel nacional e internacional. Fue vicepresidenta para América Latina de la Organización Mundial de Educación Preescolar, OMEP. Actualmente es directora del Instituto Internacional de Educación de la Universidad Central de Chile y del programa de Magíster en Educación Infantil. Pertenece al grupo de expertos en educación infantil de la OEI. Hoy nos va a tratar un tema que es de mucho interés para todos nosotros: los currículos contextualizados, un aporte a la interculturalidad. Con ustedes, María Victoria. ¿Vamos? Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera en primer lugar agradecer a nuestros gentiles anfitriones, como siempre, a maestra Lupita, Beto, todo su equipo y todos los que hacen posible esta maravilla que son los congresos que hace CENDI ya en su 16 versión. Y bueno, y junto con eso, yo soy una educadora, como la gran mayoría de los presentes aquí, y lo que me toca en esta parte del evento es tratar ya de bajar esto al quehacer del trabajo diario que se hace en las salas, en los distintos programas educativos que hacemos en nuestra América Latina y por supuesto en el CENDI. Hemos recibido en estos días diferentes aportes de científicos, investigadores, que han estado desde diferentes áreas del saber humano, entregándonos pautas, pistas sobre cómo podríamos enriquecer ese trabajo educativo. Pero como muy bien dijo en la mañana el profesor Lica, ¿no? Es el apellido, ¿cierto? Son los maestros los que realmente ponen esto en ese contacto y en esa interacción con los niños. Y por tanto, nosotros tenemos que estar haciendo siempre una reflexión, un análisis de todos estos aportes, una integración, y desde nuestra ciencia, que es la pedagogía, y desde nuestro quehacer, que es el construir currículos, ahí en esa sala en que está cada uno trabajando, tratar de llevar estos aportes en una forma integrada, en una forma con sentido y en conexión, como vamos a tratar de desarrollar aquí, con los contextos en los cuales nuestros niños de América Latina nacen, se crían, aprenden, se desarrollan, ¿cierto? Y es el motivo por el que estamos aquí. Vamos a partir de algunos supuestos que se supone que son los que tenemos que ir recordando cuando hacemos educación. Hay algo que en todas las políticas ya está en toda América Latina, y como conversábamos recién con
nuestra querida Gaby Fujimoto, que tantos años estamos en esto, ¿no? Esta declaración de los derechos del niño, que en los años 90, cuando hubo un primer evento de directoras de educación inicial, se quejaban los directores de que había poca normativa, pocas directrices, poco financiamiento, todo eso. Han pasado ya varios años, décadas, y estamos en otras condiciones. A la Convención de los Derechos del Niño hay políticas en todos los países, hay normativas, hay programas oficiales, ¿no? Y a pesar de hay mucho más conocimiento, como lo hemos visto aquí, pero a pesar de eso, pareciera que la pedagogía que hacemos prácticamente, que el currículum no siempre está reflejando del todo lo que significa, el enorme desafío que significa que el niño es sujeto de derechos. Y por eso que ahí estipulé algunos, recordé, ¿no? Algunos supuestos que hay que tener presente. Primero, que cuando uno hace educación, lo primero que tiene que tener presente es un concepto de ser humano. Estamos hablando de unas magníficas personas, son sujetos, personas. Y esa conceptualización potente de los niños, confiada, ¿no? En que ellos tienen intereses, necesidades, pero también fortaleza, es muy importante tenerla presente, ¿no? Y eso es el punto 1. La educación tiene que partir de una propuesta humana, de una propuesta, ¿cierto?, sobre qué es ese niño o niña que tenemos ahí. En segundo plano, algo que viene desde Comenio, hablando de educación inicial. Comenio, Froebel y tantos más. Que el niño tiene que tener un rol. Antes se decía activo. Hoy día se le ha agregado, ¿no?, proactivo, lo cual me parece muy bien. Porque hay que recordar que este niño no es un ser pasivo, un objeto con el cual se hace y se deshace. No es un robotito. Es una persona fantástica desde que nace, e incluso desde antes, con iniciativa. Y eso quiere decir proactivo. A ver, déjenos mostrar también un poco qué es capaz de hacer ese niño acorde a la etapa y las condiciones en que él está. Y eso es fundamental tenerlo presente. En tercer lugar, la visión de niño, ¿no? Nosotros los adultos somos tremendamente adultocéntricos, por supuesto, porque somos eso. Pero aquí tenemos que tratar de ir colocándonos en esta perspectiva cómo el niño, desde su ser infantil, ve todo este mundo de opciones que nosotros ponemos para sus aprendizajes. Y aquí hay una palabra que es muy importante, desde los sentidos de ellos. Y esa es una temática que parece estar muy ausente. Los sentidos los estamos dando siempre solo nosotros. No hacemos los tiempos ni los espacios para escuchar esos sentidos que el niño va construyendo. Hoy día una de las políticas, más bien uno de los planteamientos pedagógicos más de avanzada, es toda la propuesta de Loris Malaguzzi en Italia. Y bueno, y él acuñó un concepto, los 100 lenguajes de los niños y de la pedagogía de la escucha. Y esa escucha yo no la veo muchas veces, ¿no? Veo que nosotros vamos con todo y no nos detenemos muchas veces a escuchar a este niño. Eso es fundamental tenerlo presente cuando hacemos pedagogía con ellos. Y por tanto, de sus sentidos personales que él va construyendo y los colectivos que se construyen justamente en esa comunidad a la cual él pertenece. Y, como ya vamos a mostrar, los niños no son burbujas, no nacen, ¿cierto?, descontextualizados, son seres situados. Son, por tanto, los contextos donde ellos nacen, ¿no?, son muy importantes porque es su mundo familiar, su mundo cultural, su mundo comunitario. Y esos contextos en nuestros currículos en América Latina nos ha costado mucho relevarlos, valorarlos y hacer los currículos. Y eso es un poco lo que quiero tratar de desarrollar en esta presentación. Para eso nos hemos hecho algunas preguntas, que son las que están ahí. ¿Qué es esto que estamos diciendo de un currículo contextualizado? ¿Estos currículos es algo nuevo, una moda más en educación inicial que seguir? Bueno, trataremos de responder a eso.
no lo han sido, por tanto, si estamos hablando de ello. ¿De dónde viene todo esto, no? Es como digo, una ocurrencia más de alguien por ahí. ¿Cómo podemos iniciar, si es que no lo hemos hecho, o fortalecer el trabajo al respecto, ¿cierto? Con una propuesta de este tipo? Eso creo que son las preguntas básicas que tenemos que tratar de responder en esta presentación. Y para eso algunos conceptos iniciales que sobre todo los vamos a ir profundizando porque pienso mostrar varias prácticas educativas que se hacen en la región, ¿no? Desde el microcurrículo que hace un educador en su aula hasta el macrocurrículo como es un currículo nacional. Algunas definiciones, contexto, ¿no? Nos está haciendo referencia a un conjunto de circunstancias o condiciones materiales y abstractas, naturales y culturales. Ese es el mundo donde nacemos todos, que configuran el entorno de vida de un grupo humano. ¿Quiénes le dan sentido? ¿Quiénes le dan sentido al contexto? Son las personas, es el niño. Y ello a la vez se constituye como un factor de pertenencia de quienes lo viven cotidianamente. Por tanto, hay que recordar que todo contexto o entorno es un entramado, ¿no? Una red compleja, social, de relaciones entre sus partes que establecen las personas y que adquiere sentido tanto entre sus propios componentes como en relación a otros contextos más inclusivos. Cada contexto, como ya vamos a ver, se entiende todavía en un contexto más inclusivo hasta llegar a un contexto que uno podría decir planetario incluso. Por tanto, contextualizar implica poner en relación una situación que es recibida, ¿no? de manera aislada y separada de todos sus componentes o elementos y que influyen sobre esa acción. En una primera respuesta, podríamos decir, por tanto, que un currículo contextualizado es aquel que favorece una relación interactiva con el conjunto de condiciones de todo tipo, naturales y culturales, tanto mediatas, las más cercanas, ¿no? Las mediatas, las inmediatas, las cercanas, y las mediatas, las más lejanas, de las que participa una comunidad educativa determinada, facilitando aprendizajes que son significativos para todo ser humano, toda entidad y pertenencia. Dos temas que en América Latina nosotros siempre hemos tenido un tanto débiles, por razones históricas, políticas, económicas y culturales. Esto que decíamos recién, ¿no? Que cada contexto se va construyendo desde los sentidos en sí, pero a su vez se va interpretando con otros contextos de los cuales es parte. Podríamos quizás graficarlo de esa forma. Los niños hoy día, en cualquier sala de ustedes, de esta América Latina, con fronteras bajas, cada vez con más migraciones e intercambios, ¿cierto? Están con sus culturas locales o de pertenencia, que son tan fundamentales porque son donde está la formación primaria, ¿no? Esas son las que todavía están cada día más debilitadas. Pero esas culturas de pertenencia son parte de un contexto mayor, como sería en este caso, ¿cierto? Yo diría, primero las culturas que hay en Nueva León, son parte, después se subentiende, parte de un contexto nacional que es México, ¿no? Y a su vez México no es una isla, ¿no? Es parte de un contexto y de una historia compartida que tenemos latinoamericana. A su vez, esta cultura latinoamericana en una parte viene de la cultura occidental, en otra viene de nuestros pueblos originarios y de otras migraciones. Y finalmente, esta cultura occidental, junto con otras culturas como oriental, es parte de una cultura mayor y tiene sus sentidos en una cultura planetaria. Y la pregunta entonces que podría surgir en ustedes en este minuto es que los currículos de educación inicial no han sido contextualizados. Bueno, si vemos la historia de la educación inicial, vamos a tener algunas respuestas.
En realidad, en Latinoamérica y en otras culturas dependientes como las nuestras, han habido, y voy a mostrar algunas, y hay experiencias de mayor vinculación entre las propuestas pedagógicas que se hacen y los contextos de los cuales son parte los niños, sus familias y sus comunidades. Pero mucho hay también de aceptación acrítica y reproducción de currículos muchas veces creados en otros contextos, con algunos valores que se comparten y otros que son diferentes, y con otros ejes culturales, por lo que no siempre se atiende del todo la identidad, la diversidad y, por tanto, los sentidos de las personas involucradas. Veamos nuestros maravillosos niños, todos ellos, y otros más que me faltaron. Si ustedes ven, cada foto, cada niño nos habla de contextos. No son unos niños burbujas flotando como si fueran en un mundo neutro. Desde este maravilloso niño que fotografié en el Cusco, en Perú, que ustedes ven que apenas está caminando, y en esas piedras milenarias construidas por todo el imperio inca, ahí estaba aprendiendo a pies desnudos a caminar sobre piedra, ¿no? Así aprenden nuestros niños, para mostrar uno de los casos. O acá estamos en Costa Rica, ¿no?, donde una mamá está mostrándole a los niños cómo es mirar un volcán desde la orilla del cráter. Esa es parte del paisaje, de la cultura que hay en Costa Rica. Y son otros los aprendizajes. No hay ese miedo al volcán, sino más bien parte de lo que es su entorno, ¿no?, y parte de lo que es su belleza y también de los cuidados que hay que tener. Y así podríamos seguir. O mirar un niño en Chile que anda solito, ¿no?, en un burro, tiene cerca de 3 años, equilibrándose maravillosamente. ¿Han visto ustedes en algún libro de psicología que los niños se equilibren en burros o caballitos solo? ¿Han visto? ¿Todos han estudiado? No. No hay. Lo que sale son niños subiendo escaleras, ¿no? Y como me decía una maestra nicaragüense en medio en el norte de Nicaragua, no tengo escaleras para ver si mis niños tienen esas habilidades. Y estaba lleno de árboles, ¿ya? Y los niños estaban encaramados arriba de los árboles. Su desarrollo se estaba dando en esas otras circunstancias. Esa escalera urbana no existía en ese campo. Entonces, lo que los quiero ir llevando de a poco, a ver que nuestros maravillosos niños, que son capaces de estar con redes, con anzuelos, con músicas distintas, con contextos de tierra, de historia, ¿no?, de colores, de sentidos, ¿no? Son unos niños muy situados. Y ahí la pregunta que uno dice, bueno, ¿y eso que parece ser muy valioso para ellos, sus familias, qué hacemos nosotros en el centro infantil? ¿Lo valorizamos? ¿Lo dejamos de lado? ¿Lo anulamos? Eso es lo que se llama el currículo nulo. La educación inicial que se instaló en América Latina nos llegó, por supuesto, es una institución creada en Europa. Y las primeras experiencias que llegaron en realidad fueron algunas francesas. Y la que tuvo más influencia y más extensión en América Latina fueron las frobelianas. Y con ellas nos llegó muchos buenos principios de lo que es la educación infantil que siguen siendo válidos hasta hoy día. Desde ahí surgió la idea de un niño pequeño activo. Desde ahí surgió la idea de un niño singular, único. Pero, a la vez que nos traía principios tan valiosos como eso, también, por supuesto, eran currículos construidos desde sus culturas. Caso en currículo froebeliano, la cultura alemana. Una cultura que nos enseñó, porque así llegaron estos jardines infantiles, estos kindergarten en América,
¿no?, que venían con mucho amor al jardín de flores, ¿no?, porque obviamente en la cultura alemana se favorece de ellos, de un jardín tipo alemán, ¿no? Y también de otros elementos que se ven muy claros ahí. Vemos unos niños muy ordenados, ¿no?, muy sentaditos, muy disciplinados. Esto es acá en México, un libro recientemente salido. Esto fue en La Habana, ¿no? Y así podríamos revisar en todos nuestros países. Todo eso fue casi la mayoría de las primeras experiencias que hubo más extendidas en América Latina. Pero el currículo no es neutro, decíamos ya. Es selección y recorte cultural. Y aquí traía cultura con elementos muy valiosos y también traía la cultura de donde fueron construidos. Este currículo llegaron a Estados Unidos, ¿no?, y a América Latina. Y mucho desde Estados Unidos, ¿no?, fue llegando después a América Latina. Y para afirmar esto de que los currículos no son neutros, aquí encontré una foto muy decidora, ¿no?, que creo que lo dice todo. Aquí hubo cierta contextualización a niños afroamericanos, muy especial. No es esto Montessori, que estuvieran aprendiendo a hacer este tipo de actividad, sino que estos niños, fíjense, la época estaba viéndose, 1899, cuando hoy día estamos todavía con problemas raciales, en esa época era mucho más. Estos niños están enseñándoseles a lavar y planchar. Son hijos de niños afroamericanos que sus padres y abuelos hace muy poco eran esclavos, ¿no? Entonces, claro, uno dice, está atendiendo una diversidad, pero ¿qué estaba transmitiendo? Pero también hubo otras cosas interesantes. Aquí vemos un primer jardín infantil para ciegos, ¿no? O sea, esta diversidad, esta discapacidad que tenía cierto grupo de niños que están ahí, ¿no? Se hizo también todo un jardín infantil para atender esa característica. Estos son algunos de los legados que fuimos recibiendo en nuestra América. Pero vámonos a los tiempos actuales. Ahí tenemos distintas salas, da lo mismo de cualquier lugar, de cualquier país. Pero yo quisiera hacerles una prueba, con todo respeto y cariño a los asistentes. ¿Alguien me podría decir de dónde son esos centros infantiles? ¿Tienen alguna pista para hacerlo? No. ¿Por qué? No hay ninguna pista, ¿no? Son como híbridos, son de una neutralidad que no dice nada, por decirlo en el mejor de los términos. Quizás esto uno podría decir debe ser una universidad tan destacada como las que han estado aquí, de Yale, de Harvard, donde usan los niños birretes, o sea, allá lo usan los estudiantes cuando salen de la universidad. Aquí, extrañamente, se ha tomado como un rito de paso de los niños desde educación infantil a educación primaria, ¿no? También discutible, ¿no?, ese tipo de forma. No dicen mucho, ¿no? Es esta cosa como híbrida. Les voy a cambiar ahí. ¿Y estas otras imágenes les dicen algo? ¿Qué les dicen? ¿Qué les provoca, como dicen por acá? ¿Algún parecido a algo que han visto? Mucha figura de revistas, ¿no? Mucho plástico, mucha copia de figuras muy estereotipadas, de mujeres, de damas. ¿Es la mayoría de esta América mestiza y morena, como estas buenas damas que están ahí? ¿Somos Barbies nosotras? Entonces, ¿ya? Lo que quiero que vayan entendiendo, ¿no?, es que cada cosa
cosa que uno dice, habla, conversa, pone un juguete, un canto, una canción, transmite cultura. Cultura en un sentido, ¿no?, que ninguna cultura es perfecta y por tanto no tienen muchos valores y otros aspectos no tanto. Y aquí lo que se está transmitiendo son estereotipos sobre las mujeres y sobre lo que debemos ser. Llegar a ser parece todo mis universos, pero parece que ese no debería ser en nuestro destino de las mujeres latinoamericanas de esta época. ¿O ustedes piensan que sí? ¿Qué creen? No. Pensamos algo más. Algunos, si quieren, serán dentro de su libertad, si querrán ser ellos. Pero hoy día pensamos, como nos tomamos ayer unas fotos, decíamos, fotos de puras damas bonitas e inteligentes, pensantes, ¿no? Entonces, ojo con lo que contamos, transmitimos, mostramos, ¿no? Y en eso se reproduce mucho en los centros y en los actos infantiles, ¿no? En una América que, como hemos dicho tantas veces aquí mismo, que en su gran mayoría es indígena, mestiza, morena, con todas las migraciones habidas y por haber. Pero eso no siempre está reflejado, ¿no? Y cuando tú a un niño siempre le estás mostrando ciertos estereotipos que son muy distintos a cómo es él, su padre, su madre, su comunidad, estás afectando identidad, estás afectando autoestima, ¿no? Nunca nos aceptamos como somos, ¿no? Hay un psicólogo social, Jorge Gysi, que dice que estamos siempre tratando de blanquearnos, ¿no? En el sentido de no reconocer realmente lo que somos, ¿no? Entonces, ojo con esas cosas, no son inocentes. No es inocente la muñequita que ponemos, ni el cuento, ni el canto. Hay que ver qué está transmitiendo. Y si eso responde a ese concepto de niño o niña que nos planteamos en nuestros proyectos educativos. También estamos aquí. Pero a eso agreguémosle un ingrediente más. No solo una aula infantil puede ser... se nos pasó. La verdad que estamos media... También no puede ser solamente un tanto pasiva, ¿no? Sino además, la mayoría de las veces se convierte, esta sala descontextualizada se convierte en pasiva. Y eso se está afectando el principio básico que nos legaron Comenio, Freud, Pestalozzi y todos los fundadores de este nivel. Este rol activo del niño. Y ahí tomo una cita de una de las maestras de la historia mexicana, que, como le decíamos el otro día cuando me tocó presentar el trabajo justamente de la querida Maribel, ¿no?, a una generación muy joven, y pregunté quién era Estefanía Castañeda, y nadie me respondió. Esas cosas no pueden pasar con todo cariño en nuestra América. Nosotros tenemos que conocer nuestros maestros, los que han conformado nuestra educación inicial y toda la educación. Estefanía Castañeda fue una de las grandes mexicanas, junto con Rosaura Zapata, ¿no?, y tantas otras, que justamente fueron muy fuertes en su época en decir las cosas. Problemas que seguimos, pasando los años, siguen estando vigentes. Miren lo que ella decía: un jardín de niños no es un lugar en que los niños estén aprisionados en la sala de clase, con las manos inmóviles sobre los pupitres, las miradas vagando en el espacio, temerosos, callados y tristes. O sea, si eso lo decía doña Estefanía, ¿no?, en México en 1922, estamos por cumplir los 100 años, ¿no? ¿Y qué estará pasando con eso? Hay muchas experiencias buenas en todas partes, pero hoy día nos está preocupando que en América Latina entera se están perdiendo los sentidos que conversábamos con Gaby recién de la educación inicial. Que esta educación gozosa de un niño curioso, de un niño creativo, imaginativo, con iniciativa, con creatividad, cada día la estamos viendo menos, ¿no? Y cuando perdemos eso,
Esto deja de ser realmente la institución para lo cual fue creada, para potenciar a estos niños a que sean más humanos, con todo el desafío que significa ser más humanos, ¿no? Entonces, resumiendo, los niños y niñas son parte de ámbitos sociales llenos de sentidos personales y de su grupo cultural, los que conforman su cultura de pertenencia y contextos naturales cotidianos. Y ahí nuevamente las imágenes los dicen todo. Pero ahí hay una que a mí me encanta y que es esta de acá. Ay, otra vez me equivoqué. Esta de acá. Esa la tomé yo en Panamá con los cunas. Esa es una abuela que está con su nieto, ¿no? Miren esa mano protectora, ¿no? Está ahí pegadito, ¿no? Y ella está con todo su traje, con todo, que tienen todos sentidos, porque las molas, que es la vestimenta, todas tienen un sentido, ¿no? Para esa cultura. Los colores, las figuras, los diseños. Los colores que ven estos bebés, como lo ven los bebés guatemaltecos. ¿Dónde está la Marlene? Se me perdió. Como conversábamos, ¿no? A los amigos guatemaltecos. De muchos niños, bebés en América Latina, no es el rojo, azul y amarillo los primeros colores que ven. Ven el fucsia, ven el amarillo limón, ven estos colores fuertes que son las ropas de su familia. Esos son los colores que ven, ¿no? Entonces uno se va diciendo, bueno, ¿y estos contextos? ¿Qué están aportando a los niños? A eso vamos a ir avanzando. Ahora, ¿esto es una novedad? Fíjense que desde cuando uno empieza a investigar la historia de la educación en América Latina, descubre que, como en todo, hubo pioneros que desde tempranamente se dieron cuenta que algo había que enriquecer de lo que se estaba recibiendo, porque no era dejar de lado esta institución que llegaba a jardín infantil. Esta dama que ustedes ven aquí, doña Josefa Toledo, que fue mujer de las Américas nicaragüense, estudió un currículo frebeliano en la Escuela de Señoritas de Granada, en Nicaragua. Y después esta dama se fue al campo, donde ustedes ven a Diriamba. Se casó con un viudo que tenía hijos, ella tuvo más hijos y llegaron los hijos a los campesinos. Y como tenía un jardín infantil casi en la casa, se le ocurrió que tenía que hacer un jardín infantil donde no había nada. Y los materiales sofisticados frebelianos que se traían en barco de vela desde Europa, que no venía nada de eso, ¿no? Y entonces se había leído una obrita de uno de los grandes de la literatura, que era León Tolstoy, que había hecho una escuela libertadora en su natal Rusia. Y esta escuela libertadora decía, hay que partir de los intereses de los niños, hay que partir de las cosas que tienen sentido para ellos. Y empezó a darse cuenta que estos niños traían en sus bolsillos cosas muy interesantes. Traían objetos, palitos, caracoles, piedras de distintos colores, de los ríos. Y como hizo un poco doña Rosa Gassi en Europa, en Italia, empezó a trabajar con esos elementos. Y con eso hacían conjuntos, aprendían a contar, hacían creaciones, miles de cosas, como cuenta ella justamente en esto. Asombrada de todo lo que traían los niños en estos objetos, que eran casi, dice, sus amigos. Y así se acostumbraron a observar, dice, a expresar sus ideas con sinceridad, a distinguir las buenas de las malas acciones, a prestarse ayuda mutua, a comunicar impresiones, a querer lo suyo, respetar lo ajeno y cuidar de todo. 1905, Nicaragua, ¿no? Entonces ahí es donde uno empieza a decir, bueno, ¿y qué hemos aprendido de todo esto? Fíjense que yo en lo personal he estado trabajando más de 15 años en Nicaragua. Y hace unos 5 años atrás fui con la viceministra
del Ministerio de la Familia a visitar centros infantiles que se habían abierto en el norte. Después que se había caído el puente, cruzamos el río en una camioneta, ¿no?, que nos entró el agua, llegamos a un centro infantil harto deprimente, no puedo decir otra cosa, donde habían llegado hace un mes material didáctico de plástico, comprado por un préstamo del banco, que por las miles de cosas, estos materiales didácticos eran de mal plástico para el colmo, sí que estaban los camiones sin ruedas, la muñeca sin brazo, era un desastre, al mes de haberse comprado. Préstamo de un país pobre, segundo país después de otros en América Latina, ¿no? Y la maestra le decía a la viceministra, no tengo con qué trabajar. Y yo, acordándome de doña Josefa Toledo, miré por la puerta y pasó por la puerta este deprimido centro infantil un pato grande, un pato mediano y un pato chico. ¿Qué se les ocurre que podría haber hecho esta maestra con estos patos grandes, medianos y chicos? ¿Mucho o nada? ¿Qué habilidad se puede desarrollar con esta diferencia de tamaño? Esta seriación. Sí, para hacer matemáticas no necesito tener a Fisher-Price instalado en la sala. Necesito darme cuenta y ver que tengo 3 patos o 3 cocos, uno grande, uno mediano y uno chico, o más. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Si no es que nosotros no queramos desarrollar habilidades de lectura, escritura, matemáticas, de ciencia, de arte, de todo, pero es que hemos hecho una dependencia de 1000 cosas en vez de partir de eso que está ahí, que tiene sentido para todos, además, que es lo más importante. Entonces, hay experiencias en todas partes, bastante que han trabajado este tema. En México, amigos extranjeros, no les va a tocar ver todavía el Día de los Muertos, pero es impresionante lo que sucede en todos los jardines de infantes, ¿no? Esta relación que tiene el pueblo mexicano con la muerte, que es tan distinta de otras culturas. Estar con la calavera de dulce ahí, comérsela, es otro cuento, ¿no? Y eso es una imagen de un centro infantil que están preparando sus altares ahí. O aquí abajo, no sé si te acuerdas, Gaby, esto fue en Otavalo, Ecuador, uno de los mercados indígenas más lindos de América Latina. ¿Y dónde trabajaba el maestro? ¿Qué tenía sentido para esos niños? Trabajaban en la huerta, en la chacra. Trabajaban ahí, creaban, imaginaban 1000 cosas. Ahí están en su momento de colación. Esto acá, lo otro, esto acá es en Chile, ¿no?, con el pueblo mapuche. Y esto acá también es en Chile, ¿no? Es un lugar quizás el más alejado que pueda haber de esta América Latina y difícil de llegar. ¿Dónde está la Desiree por ahí? ¿Dónde está? Aquí. ¿Usted ha ido a Puerto Edén o no? Ya. Puerto Edén, que no es puerto ni Edén, ¿ya? Porque llueve 360 días del año. No tiene puerto, hay que desembarcar en medio del canal ahí enorme, que si uno se salva de eso ya llega al puerto, ¿no? Bueno, este es un... Faltan 10 minutos. Bueno, lo trataremos. Bueno, él es el líder de esa comunidad. Es un líder indígena, ¿no?, que es analfabeto, pero sabe todo de flora y fauna ahí. Y él es el que está trabajando con los niños. Voy a ir más rápido, mostrando imágenes nomás. Bueno, siguen experiencias que creo que las imágenes por sí solas van mostrando que hay desde la arquitectura, hoy día hay muchos también que están trabajando esta mayor cercanía y proximidad. Pero no quiero que se queden con que el trabajo de un currículo contextualizado es solo vincularse a la cultura de pertenencia, que es muy importante por los temas que estoy diciendo: identidad, pertenencia, cuidado, preservación de lo local, territorialidad, conceptos que hoy día son muy importantes. También nuestros niños tienen que llegar a ser ciudadanos del mundo, pero de la buena cultura que entrega el resto del mundo, no de la cultura comercial o chatarra. Por eso es que aquí muestro uno que podría mostrar en cualquier ciudad de América Latina, de un museo
donde los niños no tienen en este caso posibilidad de, esta es realidad virtual, esto es en Santiago de Chile, ¿no? Y los niños están en estos momentos con realidad virtual paseando a su centro infantil, están paseando por el Nilo. Las oportunidades que ofrece la cultura actual también. Eso sí que es interesante, porque además los niños hoy día todos saben de momias, de pirámides, de cuánta cosa, porque la televisión y las películas le entregan todo eso. Entonces, esta cultura, ¿no?, de las cuales son parte, ¿no?, y están los valores. Ahí estamos, por ejemplo, con los grandes pintores, Miró, acá está el tema del Curiosity, que es maravilloso, ¿no?, este robot que está justamente en Marte, ¿no?, que son las cosas que uno debería asombrarse con los niños del mundo actual, que el ser humano construye ahora, en vez de ir como don Cristóbal Colón en una carabela y pasar todos los sustos, construyó un robot para explorar otro lugar, que posiblemente buscando algún lugar donde la Tierra, cuando la dejemos de acabar, tengan las futuras generaciones que emigrar, ¿no? Y estas cosas que son del interés de los niños tremendas, también como currículo nulo, ¿no? Todos estos temas, el pasado, el futuro, también que son enormes del sentido de interés de los niños, tampoco están muy claros en los currículos que se llevan a cabo. Ahí hay una imagen que un dibujante colombiano hizo de cuando yo estaba haciendo una presentación como esta, que creo que él representó maravillosamente en letras, dibujos, cómo entendió todo este tema, ¿no?, de la contextualización. Bueno, resumiendo, a pesar que ya he dicho casi todo, ¿por qué es importante, ¿no?, nosotros construir con los niños los currículos que hacemos? Porque los niños, ya hemos dicho, están en una etapa de entidad, construcción de sentido de pertenencia, sus familias pertenecen a esos contextos y queremos favorecer esas relaciones, porque la cultura que está ahí, esos contextos ofrecen miles de recursos cotidianos, significativos, reales, concretos con los cuales trabajar, ¿no?, porque tienen toda una significancia para ellos. Y porque los niños deben ser actores desde lo que son del tiempo y el espacio en que están. Ahí hay una que saqué de un Sendy del Día de los Muertos, de que decía solamente, no sé cuál será, decía la maestra Dulce. ¿De dónde es la maestra Dulce? ¿De cuál Sendy? ¿Sabe alguien? ¿No? Bueno, esa salía. Bueno, aquí un poco más de la importancia que es del contexto en la construcción de la identidad, que nos dice Schutz ahí: nuestro mundo cotidiano es desde un comienzo un mundo intersubjetivo de cultura. Es un mundo de cultura porque desde el comienzo el mundo de la vida es un universo de significación, para nosotros susceptible de ser interpretado y comprendido mediante nuestra acción en este mundo de vida. Cuando tú actúas sin sentido, nos convertimos en unos robots. Y eso quizás es otro argumento que no lo puse tan marcado, ¿no? Sentidos. Y estamos hablando de sentidos de los niños pequeños, construidos en sus hábitos, no con sus trayectorias, como lo dice ahí. Bueno, ¿de dónde salió todo esto? Nosotros estamos en una época histórica bien especial, que los autores la citan, que está más o menos desde los años 90. No me voy a meter aquí en el tema porque no tengo los tiempos, ¿no? Algunos la han llamado posmodernidad. Hay varios autores que están hablando de transmodernidad, ¿no? Pero en el fondo están diciendo ese conocimiento, esa ciencia que se construyó hasta los años 90, era una ciencia basada supuestamente en una objetividad 100%, que como tal no existe. Ya Sara Victoria Harto habló de las subjetividades. Y yo creo que el doctor Puig, que el otro día se lo dije, Jairo, bueno, muchos están hablando de una ciencia en esta otra etapa de posmodernidad, que es mucho más cautelosa en la certeza, ¿no? Porque se han hecho también muchas equivocaciones a partir de la mala interpretación de ciertas certezas.
Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Pero ¿cuál es la buena noticia que nos trae los tiempos de posmodernidad para la construcción curricular? Que los contextos toman gran relevancia. Las grandes ideas en que sustenta un currículo se fundamentan entre fundamentos no estancos por separado, sino que dialogan y apoyan desde distintos campos, ¿no?, esas grandes ideas. Y importan los sentidos de quienes están ahí, ¿no? O sea, este poder que hemos tenido los educadores o los especialistas, más bien dicho, nosotros ser los constructores, se traslada y se empodera a las comunidades. Eso quizás es lo más valioso, ¿no?, que puede haber en esto. La familia realmente trabajando mutuo con las comunidades en función a los niños. Y por eso que son procesos de co-construcción, en espiral, siempre haciéndose, siempre repensando, siempre mejorándose. En el mundo existen 1, 2, 3 currículos que se señalan como los currículos top en la escala de educación infantil. Este es uno, y este es uno de los autores posmodernos. ¿Por qué es un autor de la pedagogía posmoderna? Si leemos la cita, es absolutamente de lo que consiste la posmodernidad. Dice, trabajar con los niños quiere decir llevar a cabo un quehacer con pocas certezas, porque no es que caigamos en el mundo del caos y de la nada, y muchas incertidumbres como categoría válida para construir a partir de ello. Aquello que nos salva es el buscar, el no perder el lenguaje de la maravilla, que sea como sea, perdura en los ojos y en la mente de los niños. Esta experiencia que todo el mundo va a Reggio Emilia junto con Finlandia y otras experiencias en Pistoia, en Barcelona, a ver, ¿no?, a Europa, nuevamente muchos la han tomado como es lo último, hay que copiarlo. Y Reggio Emilia no pretende que... El año pasado hubo un seminario muy importante con la gente de Reggio Emilia, ellos no pretenden para nada que esto se reproduzca en los demás países. Ellos están reproduciendo su contexto, una ciudad medieval, iluminada, transparente, con todas esas características que ustedes ven ahí. Y dicen, ustedes hagan lo suyo. Ustedes tienen que ver dónde está y qué les interesa valorizar, qué les interesa que sus comunidades se hagan cargo de, ¿no? Entonces, esto que son los grandes principios de la pedagogía posmoderna, pocos lo están entendiendo lo que realmente significa. Y esto, vámonos otra vez a lo que es el currículo. El currículo es de unas tareas más delicadas y más profesionales que podemos los educadores hacer. Si entendemos por currículo esa definición que hay ahí, sistema, muchos elementos, interdependientes, complejo, nada de fácil, multifactorial, que no es neutro, que lleva visiones de concepciones de sociedad, de cultura y de seres humanos, ¿no?, que se seleccionan y valida cuando uno selecciona unos elementos sobre los otros. Si eso lo tenemos, sino que es un programa que alguien lo hizo y que yo llego y aplico, puedo empezar a hacer currículos para nuestros contextos. Ahí hay algunas pistas, ¿no? Hacer un estudio justamente de estos contextos, un diagnóstico, ver qué pasa con los niños, y vamos a encontrar ahí, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no?, de otro niño maravilloso, un niño indígena en plena cordillera, ¿no?, donde él anda solito a caballo a los 3 años, ¿no? Otro niño que no sale en los libros de psicología, ni en los instrumentos universales y estandarizados. Hacerlo en forma participativa, por supuesto, donde los propios niños, ¿no?, y ahí tenemos niños de distintas instituciones de Chile, y también puse a los niños cubanos, que son muy buenos para salir a recorrer su hermosa Habana, ¿no? También ellos parte de este diagnóstico participativo, no de unos seres donde yo defino todo. Pero ojo, que esto no se trata de convertir esto en clases de geografía, de historia, sino que estamos hablando de ejes o contenidos profundos de una cultura, como los que están ahí. Estamos hablando de cosmovisiones, de filosofías de vida, de valores, de relaciones del hombre con la naturaleza, de concepciones, de teorías explicatorias. Todas las culturas tienen teorías explicatorias sobre cómo clasificar, por qué se producen las cosas, ¿no? Creencias, relaciones, etcétera. Fantástico y hermoso las percepciones de tiempo, espacio, color, código simbólico, etcétera. Ya va quedando poco tiempo, así que tengo que apurar un poco. Por tanto,
uno empieza a ver que hay salas donde todos estos elementos los educadores los empiezan a introducir, pero sabiendo de qué se trata. Cuando está el maíz o el elote en la sala y trabajan, bueno, es reconstituir toda la cultura del maíz, desde el Popol Vuh, que el maíz en esta América que se lo dio al mundo y se lo entregó, y el mundo ni siquiera reconoce, ¿no? Ni el tomate, ni la papa, ni el maíz, ni tantas otras cosas que América entregó, pero que tiene un sentido profundo en la vida, ¿no? Voy a pasar estas medias rápidas, ¿no? ¿Cómo cambian los escenarios cuando todo esto toma otros colores, otros sentidos, otras imágenes, ¿no? Y también abierto a la buena cultura occidental. Por ejemplo, ahí abajo, esto es en Uruguay. Como algo maravilloso como Leonardo y con su Mona Lisa está siendo resignificada por los niños y ustedes ven muy ellos con toda una hipótesis de por qué sonreía y a quién le sonreía, ¿no? La Mona Lisa. Y ahí la hicieron finalmente, ¿no? Aparte de practicarla. Yo voy a saltarme bien rápido. Nosotros hemos estado trabajando en este tema ya hace muchos años. Esta fue una de las primeras experiencias que fue trabajando en el casco antiguo de la ciudad de Santiago de Chile. Con estos temas, migraciones de otros países latinoamericanos muy fuerte, incluso más fuerte que los mismos niños santiaguinos y chilenos, con locales muy antiguos, como propios de un casco antiguo, ¿no? Con no las mejores condiciones, pero cómo fueron los niños apropiándose y queriendo y cuidando más una ciudad intoxicada de todo tipo de contaminación auditiva, visual, de todo tipo. Ahí aprendimos muchas cosas con esa primera experiencia. Ahora hemos estado trabajando en otro lugar que ustedes posiblemente no los conozcan, que les estoy mostrando ahí algunas imágenes, un poco el equipo de educadores que participaron, porque estos currículos se construyen en comunidad. Y aquí el tema era población indígena y población de pescadores y población urbana, ¿no? Y población agrícola, con algunas migraciones. Y bueno, pero lo más interesante es esto que les estoy mostrando. Ellos construyeron su currículo, con asesoría, por supuesto, pero miren lo que escogieron ellos para sus niños. Cuando se les hizo la pregunta, ¿qué ustedes favorecerían de su cultura para sus niños de hoy y de mañana? ¿Y qué dijeron? Valores. Valores compartidos, el espíritu comunitario. Viven tan lejos y en condiciones tan difíciles que eso no lo quieren perder por nada del mundo. No quieren caer en la cultura individualista. Respeto por la naturaleza, por supuesto. Vivían en bosques nativos, están casi todos cortados, en mares hermosos, no contaminados, todos contaminados. Entonces, no quieren favorecer eso, y eso es de una visión planetaria maravillosa, pero no perder la fortaleza y el gozo de vivir comunitario. Interesante que plantearon que nos sacaron a nosotros de nuestros esquemas la relación con lo trascendente. Ahí en pueblos originarios hay hasta cultura popular y todos los tipos de creencias. Entonces, cada uno respetando aquello. Bueno, y la creatividad de su cultura, que los ha hecho, como ustedes ven ahí, hacer 1000 cosas. Con eso se hizo un currículum con sus elementos, que nuevamente es valorizar más esa cultura, pero no es encerrarse en ella. De ahí abiertos al mundo. Pero miren lo que pasaba en la sala. Claro, ustedes no conocen esta cultura, pero esto tiene sentido, ¿no? Es la lana, que allá hay mucha oveja, son sus tejidos hechos por sus padres, sus abuelos, es la flora y fauna que está ahí, ¿no? Fíjense que estos son restos de madera de bosque nativo, porque ya el bosque, lo que queda, se está preservando, y estos estaban botados. Los artesanos trabajaron ellos, recogiendo, limando y haciéndolos una especie de mecano. Pero la gracia de este material es que se ponen bolsas de arpillera, no de plástico, no, para no envenenar más el ambiente. Y cuando los niños, los bebés sacan estos materiales, la sala se llena de olor de bosque nativo, ¿no? Y con eso se desarrolla todo tipo de aprendizaje que se quiere favorecer. Bueno, paso rápido para ir terminando, ¿no? Que creo que los temas se están ahí mostrando por sí solos. Esta niñita que ustedes ven chiquita,
está mostrándonos una orca que pasa por ahí, que cada día pasa menos, porque hay unos grandes pesqueros que están depredando todo y se están llevando todas las ballenas para otro lado, que les gusta mucho comer todo aquello. Entonces, no es inocente lo que pasa, ¿no? Y los chilotes, que son ellos, quieren que sus niños valoren mucho más, ¿no?, toda su flora, su fauna, su cultura, sus creaciones, etc. Y también toda la riqueza, lo que significa estar con la tierra, la Pachamama, diría el mundo andino, ¿no? Sí, son agrícolas y ellos ahí en sus invernaderos. Pero aquí están los temas de hoy. Aquí todo un jardín que investigó, ¿no?, la desaparición cada día mayor de las abejas y de los abejorros, y la lectura y escritura e investigación se hace a partir de lo que a ellos les interesa. Están muy preocupados porque esas abejitas antes producían miel, una miel de un árbol que se llama ulmo, y que ahora casi las mamás y los papás no pueden, no tienen miel para vender, ¿no? Y acá, la última foto de acá, muestra el mar contaminado con marea roja, que es un tipo de toxina que producen algunos bivalvos, que lo produjo no solamente el bivalvo, sino la intoxicación de echar restos de pescado de grandes industrias salmoneras al mar. Entonces, ellos se han hecho una reflexión muy profunda de qué es lo que quieren para sus nuevas generaciones. Y eso, ¿no?, los niños lo han tomado con una responsabilidad, pero desde niños, porque obviamente eso es lo que ellos tienen que hacerlo. Y eso terminó en un currículo que ustedes lo ven ahí, que se puede bajar, ¿no?, desde esa página. Yo les puedo decir después con más detalles si quieren bajarlo, porque está al acceso. Pero, para ir terminando, esto no solamente se ha estado trabajando a niveles locales. La construcción oficial curricular de currículos en América Latina hay dos tipos. Unos que siguen siendo currículos desde la modernidad, diría, donde el niño está parcializado, a pedacito, en un rol harto pasivo, y otros que están tratando de avanzar a currículos más posmodernos, que parte de quiénes son. Aquí tienen uno de ellos, ¿no?, que cuando uno lee el currículo de Panamá, ¿no?, y ve que dice: somos de un país chiquito entre dos enormes océanos que han traído toda la historia del mundo a nuestras costas, uno entiende lo que es ser panameño, ¿no? Y los niños están ahí viendo cómo los barcos pasan, ¿no?, que parece que pasan por sobre la tierra. Y estos currículos también han incorporado eso como centros de su trabajo. Y el último, el más reciente, el de Uruguay, como si tuviéramos ahí todos los tiempos, pero lo reduzco. Los uruguayos le hicimos esa pregunta: ¿qué es lo que ustedes quieren transmitir como país? Claro, al comienzo dijeron bromistamente el fútbol, que es parte también. Pero ¿por qué reconocemos nosotros a los uruguayos? Por su democracia, por su ciudadanía. Y eso lo pusieron en los currículos, ¿no?, expresamente. Ese está digital, lo pueden bajar entero, bájenlo, ponen Marco Curricular Uruguay y van a tener lo que es un muy buen currículo de construcción actual, oficial, de un país, representando sus culturas locales, nacionales, y su apertura al mundo, porque ellos trabajan con tablet y tienen un montón de otras cosas. Ahí yo diría que una de las expresiones más interesantes de construcción curricular desde nuestro sentido. Bueno, termino reafirmando nomás que nosotros tenemos que valorizar a nuestros maravillosos niños. Entender y asumir que son unos niños sensacionales, ¿no?, que pueden tener quizás pobreza material, pero no por eso necesariamente pobreza espiritual y cultural. No hay culturas perfectas, ¿no? Y nosotros latinoamericanos tenemos que ser los primeros que tenemos que valorizar a nuestra gente, a nuestros maestros, a nuestros niños, a nuestros saberes, a nuestros haceres, y empoderar a toda la comunidad para que ellos también, ¿no?, ese poder de la construcción curricular esté en ellos y crezcamos todos juntos. Ese es el presente, ojalá, y futuro de esta América Latina, y quizás es la lección que nos están entregando nuestros niños. Muchas gracias. Agradecemos a María Victoria por su excelente exposición
y por la tarea tan compleja que nos deja de contextualizar el currículum. Es muy compleja, pero indudablemente impostergable si queremos lograr una educación pertinente, integral, de calidad, que responda a las demandas de inclusión y atención a la diversidad. Un fuerte aplauso para María Victoria. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente la valiosa participación de la doctora María Victoria Peralta y solicitamos también la presencia de Gabriela Rivas, coordinadora del Departamento de Inglés como Segundo Idioma, Escuela del Distrito de Arlington, Estados Unidos, para que nos acompañe en la entrega de los merecidos reconocimientos.